Mi novia me dijo que tenía pretendientes VIP y que debía esforzarme más. Y luego se fue a un motel con un influencer. Cuando volvió, sus maletas estaban en la calle. Quedarme mirando fijamente un plato de fideos frío mientras mi novia le explicaba a 3000 extraños en una transmisión en vivo que nuestro amor era un proyecto de marca no estaba en mis planes de martes. Camila sostenía el teléfono con la precisión de un cirujano estético, buscando mi peor ángulo para musicalizar su próximo despliegue de drama digital. Mirando hacia atrás, sigo sin comprender con exactitud bajo qué lógica retorcida permití que nuestra privacidad se convirtiera en el inventario de su desesperación. Camila y yo llevábamos 2 años de un noviazgo perfectamente normal antes de que el algoritmo le carcomiera el sentido común. En aquellos primeros meses, nuestra rutina se reducía a regresar de nuestros respectivos empleos y compartir cenas sencillas en la cocina. Planeábamos un futuro juntos basados en metas reales, como ahorrar para un viaje o mejorar nuestro espacio cotidiano. No existía la necesidad imperiosa de tener una audiencia vigilando cada vez que condimentábamos la carne o elegíamos una película. Éramos simplemente 2 personas construyendo algo privado, lejos de las pantallas y de la aprobación de extraños sedientos de chisme. Todo ese panorama comenzó a desmoronarse cuando ella decidió que su verdadera vocación era convertirse en una creadora de tendencias en Internet. Para apoyarla en su transición, asumí la responsabilidad completa del departamento, pagando el alquiler, los servicios y la comida de mi propio bolsillo. Pensé que quitarle la presión financiera de encima le daría el espacio mental necesario para desarrollar un proyecto serio y estructurado. Ella prometió que sería una etapa temporal mientras lograba que sus plataformas despegaran y generaran ingresos propios. Sin embargo, el alivio económico solo sirvió para que ella perdiera el piso y empezara a flotar en una nube de métricas vacías. La convivencia se transformó paulatinamente en un set de filmación perpetuo donde yo era un extra involuntario. Las señales de alerta aparecieron de forma sutil, con teléfonos interrumpiendo nuestras conversaciones culinarias para capturar la luz perfecta del atardecer. Toleraba sus comentarios superficiales sobre la estética de nuestra sala porque asumía que la desesperación por figurar era una patología pasajera de la era moderna. Me convencía a mí mismo de que su obsesión disminuiría una vez que se diera cuenta de que el mundo real no funciona a base de corazones digitales. Desgraciadamente, mi pasividad fue interpretada como un cheque en blanco para que ella cruzara límites que nunca debieron tocarse. El verdadero quiebre de su cordura ocurrió por culpa de algo tan mundano como la flojera de lavar los platos sucios tras la cena. Una noche, en lugar de cumplir con su parte del trato doméstico, Camila encendió la cámara de su teléfono y comenzó a transmitir en vivo nuestra discusión cotidiana. Expuso nuestra intimidad frente a una horda de desconocidos, actuando como si mi petición de mantener el orden fuera un ataque directo a su proceso creativo. Los comentarios de la transmisión crecían exponencialmente mientras ella exageraba sus gestos para complacer a su nueva y ruidosa fanaticada virtual. Me sentí profundamente traicionado, pero opté por respirar hondo y retirarme a la habitación para no alimentar el espectáculo masivo. Al día siguiente, descubrí que mis quejas reales sobre la administración del dinero y el costo de la renta habían sido empaquetadas como contenido de comedia de parejas. Camila editó el material para hacerme quedar como el típico novio tacaño y amargado que frena el crecimiento de una mujer empoderada. Ver mis esfuerzos financieros reducidos a un chiste de 15 segundos para el entretenimiento de adolescentes me revolvió el estómago. Cuando le pedí explicaciones, ella se limitó a decirme que debía entender las dinámicas de la economía de la atención. Decidí guardar silencio, adoptando una postura de absoluta indiferencia para ver hasta dónde era capaz de llegar su propia falta de vergüenza. Los días posteriores confirmaron que su adicción al aplauso digital ya no tenía retorno posible. El departamento se llenó de luces LED, trípodes estratégicamente ubicados y productos de belleza que inundaban el baño principal. Nuestras conversaciones dejaron de existir para convertirse en guiones improvisados donde ella siempre buscaba una reacción explosiva de mi parte. Cada cena compartida se enfriaba mientras ella buscaba la toma perfecta para sus historias de Instagram. Mi estrategia consistió en transformarme en un muro infranqueable, respondiendo con monosílabos y miradas vacías ante sus constantes provocaciones frente al lente. A pesar de mi evidente desapego, ella continuaba utilizando mi nombre y mi espacio para sostener una fantasía de opulencia que yo financiaba. Sus seguidoras la elogiaban por su supuesta vida perfecta, ignorando que las facturas de luz de esos aros de iluminación salían de mi cuenta bancaria. Me resultaba fascinante y repulsivo observar cómo una persona puede llegar a creerse sus propias mentiras mediáticas. Ella caminaba por el pasillo con la barbilla en alto, como si estuviera desfilando en una pasarela internacional y no en un piso alquilado de clase media. La desconexión con la realidad material era tan profunda que el colapso de su narrativa era solo cuestión de tiempo. El preludio al desastre definitivo se cocinó durante un fin de semana donde sus números estancados la sumieron en la desesperación. La vi revisar su panel de estadísticas con una angustia que jamás mostró por nuestros problemas de pareja reales.
Era evidente que necesitaba un nuevo catalizador, un conflicto mayúsculo que elevara su estatus ante la mirada de sus competidoras digitales. Empezó a lanzar indirectas sobre la mediocridad de las vidas ordinarias y la necesidad de rodearse de personas de alto valor. Yo permanecí inmutable, observando sus movimientos como quien mira un experimento científico cuyo resultado ya conoce de antemano. Todo explotó el martes pasado cuando regresé de una jornada laboral especialmente agotadora en la oficina. Camila me estaba esperando sentada en el sillón principal de la sala, adoptando una postura rígida y extrañamente formal que delataba una puesta en escena. No había cámaras encendidas a la vista, lo que me indicó que esto no era un sketch, sino una ejecución en el mundo real. Me pidió que me sentara frente a ella con un tono de voz que pretendía sonar corporativo y superior. Me acomodé en la silla individual, crucé los brazos y me preparé para escuchar las sandeces que su mente hiperconectada había engendrado. Sin el menor rastro de vergüenza, me soltó a quemarropa que su bandeja de entrada estaba colapsada por mensajes de pretendientes VIP. Mencionó a futbolistas de ligas menores, empresarios de dudosas criptomonedas y perfiles verificados que supuestamente estaban dispuestos a darle la vida que merecía. Sostuvo su teléfono frente a mi rostro para que viera los nombres, buscando desesperadamente un destello de celos o una súplica de mi parte. Su mirada transmitía una mezcla de soberbia y codicia que terminó por borrar cualquier residuo de afecto que yo guardara por ella. Yo no me moví un milímetro, manteniendo mis ojos fijos en los suyos sin emitir el menor sonido. La cumbre de su delirio llegó cuando afirmó categóricamente que yo debía esforzarme más económicamente si quería mantener el estatus de su marca personal. Exigió un incremento en el presupuesto para sus salidas estéticas, cenas en restaurantes de moda y ropa de diseñador que validara su posición en Internet. Según su lógica torcida, mi presencia en su vida estaba devaluando su perfil ante estos nuevos competidores multimillonarios de las redes sociales. Básicamente me estaba pidiendo que pagara una membresía mensual para tener el honor de ser el novio de una celebridad de Internet de escala local. Terminó su discurso con una sonrisa de suficiencia, esperando el previsible estallido de reclamos que justificaría su próximo vídeo de drama. Mi reacción no fue gritar, ni reclamar, ni recordarle que no aportaba un solo centavo para el mantenimiento del hogar que habitaba. Me limité a quedarme completamente serio, mirándola fijamente a los ojos sin concederle una sola palabra de validación o confrontación. El silencio en la sala se volvió tan denso que podía escucharse el zumbido del refrigerador al fondo de la cocina. Su sonrisa comenzó a desvanecerse lentamente al notar que su artillería verbal rebotaba contra una superficie de granito absoluto. No obtuve pestañeos, ni respiraciones agitadas, ni ademanes defensivos, solo la quietud de un hombre que ha tomado una decisión irrevocable. Permanecimos en esa posición durante 2 minutos enteros que a ella debieron parecerle una eternidad insoportable. Su incomodidad se manifestó en la forma en que empezó a mover los dedos sobre la pantalla de su teléfono apagado, buscando un refugio digital. Al ver que mi rostro no ofrecía ninguna de las emociones que necesitaba para alimentar su narrativa, se levantó del sillón indignada. Murmuró algo sobre mi supuesta falta de madurez y se encerró en su habitación, asumiendo falsamente que su ultimátum me dejaría reflexionando. Yo me levanté de la silla con la mente clara, libre de la pesadez de sostener una farsa relacional. En ese mismo instante decidí que no iba a competir jamás contra fantasías digitales ni avatares de Internet de dudosa procedencia. Saqué mi computadora, accedí a mi banca en línea y cancelé de forma definitiva la tarjeta de crédito adicional que ella utilizaba. Ese plástico era el motor financiero de sus salidas estéticas, sus almuerzos instagrameables y los caprichos con los que aparentaba una opulencia inexistente. Sabía perfectamente que el golpe material desmantelaría su mentira mucho más rápido que cualquier discusión a gritos. Guardé mis dispositivos, apagué las luces de la sala y me fui a dormir con la certeza de que el juego de la influencer acababa de entrar en su etapa de declive real. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, increíble que existan tipos que aguanten tanto. La tipa grabando los platos sucios como si fuera contenido VIP de alta sociedad y viviendo gratis a costillas del novio. Qué patético nivel de desconexión. Respuesta de OP. Las visualizaciones en las plataformas digitales no pagan el alquiler del departamento ni las facturas de los servicios. El granito de la cocina es real, su marca personal es solo humo. Usuario Anónimo 2 dice, me muero de la risa con los supuestos pretendientes VIP de Internet. Esos perfiles verificados solo mandan emojis de fuego y promesas vacías para ver qué consiguen gratis. Respuesta de OP, exactamente por eso decidí que la fantasía digital no tiene ningún valor real en el mundo material. Dejé que se quede con sus mensajes privados mientras yo me quedo con mi tranquilidad financiera. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y el silencio en el departamento se mantuvo como una tregua armada bastante previsible. Yo continué con mis rutinas laborales habituales, saliendo temprano y regresando a un espacio donde apenas cruzábamos miradas de cortesía. Camila se dedicaba a ignorarme de vuelta, pasando horas encerrada en el cuarto secundario testeando febrilmente en sus dispositivos móviles.
Evitaba utilizar la cocina cuando yo estaba presente, asumiendo una postura de víctima incomprendida que a mí me resultaba sumamente cómoda. Yo disfrutaba de mis tardes de lectura sin interrupciones, sabiendo que la burbuja de fantasía estaba por reventar en cualquier momento. Todo iba bien hasta que Camila descubrió el bloqueo de la tarjeta de crédito justo en el peor escenario posible para su orgullo. Había organizado una cena de alta gama en un restaurante exclusivo del centro con sus supuestas amigas de la agencia de publicidad. Según me enteré después por las notificaciones de transacciones rechazadas en mi teléfono, intentó pasar el plástico varias veces para impresionar a su círculo social. La tarjeta rebotó sistemáticamente frente al mesero y las miradas curiosas de sus acompañantes, exponiendo la falta de fondos reales de la gran creadora de contenido. El sistema automático de mi banco bloqueó el intento de fraude tras el tercer intento fallido de transacción. Ella llegó al departamento un par de horas después, azotando la puerta principal con una furia que hizo vibrar las ventanas de la sala. Venía caminando a pasos agigantados, con los ojos inyectados en sangre y el maquillaje ligeramente corrido por la frustración del momento. Su actitud condescendiente del martes se había evaporado, reemplazada por una rabia primitiva y descontrolada que llenó el pasillo de gritos histéricos. Yo me encontraba sentado en el sillón, disfrutando de una novela y anticipando perfectamente la naturaleza de su reclamo económico. Ni siquiera me molesté en levantar la vista del libro cuando sus zapatos resonaron contra el suelo de madera. Comenzó a gritar de inmediato que la había humillado de la forma más baja posible frente a todo su círculo profesional y social. Afirmaba que mi falta de inversión económica directa estaba dañando severamente la reputación internacional que tanto le había costado construir en las plataformas. Según sus alaridos, haber tenido que pedirle a una conocida que pagara la cuenta la colocaba en una posición de extrema vulnerabilidad mediática. Exigía saber los motivos de mi decisión unilateral de cortar los fondos sin haberle enviado una notificación previa por escrito. Su verborrea era un intento desesperado por hacerme sentir culpable por el uso responsable de mis propios ingresos financieros. Mi meta principal en esta situación era mantener la calma absoluta y no otorgarle el espectáculo que tanto ansiaba documentar. Así que, sin pronunciar una sola palabra, metí la mano en mi bolsillo y saqué mis audífonos de cancelación de ruido profesional. Me los coloqué deliberadamente en las orejas mientras ella continuaba en medio de su caótico discurso sobre el estatus de las parejas VIP. Activé la función de aislamiento total y regresé mi atención a las páginas del libro que sostenía entre las manos. Su rostro se transformó en una mueca de incredulidad absoluta al darse cuenta de que sus gritos eran completamente inútiles. Siguió gesticulando violentamente frente a mí durante un par de minutos, agitando los brazos como si intentara espantar un fantasma invisible. Yo mantuve mi postura de muro de piedra, pasando las hojas de la novela con una parsimonia que rayaba en lo exasperante. No mostré el más mínimo cambio en mi expresión facial, ni un ceño fruncido, ni una sonrisa burlona que pudiera usar como combustible. Al ver que mi desapego emocional era una barrera infranqueable, pegó un pisotón contra el suelo y se dio la vuelta de manera abrupta. Caminó hacia el pasillo central buscando un escenario donde sus emociones se encontraran una caja de resonancia digital. Como no obtuvo ninguna respuesta física de mi parte, decidió que la mejor estrategia era capitalizar su frustración convirtiéndose en mártir de Internet. Se encerró en el baño principal de la vivienda, encendió la cámara frontal de su dispositivo y procedió a grabar un vídeo llorando desconsoladamente. Utilizó el espejo empañado y la iluminación tenue para construir una narrativa de desolación absoluta que conmoviera a sus miles de seguidores. En el metraje afirmaba con voz temblorosa que vivía en un entorno hostil caracterizado por un supuesto abuso financiero silencioso de mi parte. Subió la secuencia completa a sus historias temporales de Instagram antes de que pasaran 20 minutos de haber ingresado a la casa. El costo inmediato de su desesperada maniobra publicitaria no tardó en manifestarse en el mundo real a través de mi teléfono personal. A los pocos minutos, comencé a recibir una serie de mensajes de texto sumamente agresivos provenientes de su círculo familiar directo. Su propia tía, una mujer que jamás se había preocupado por nuestra relación, me mandó un párrafo entero insultando mi hombría y mis valores familiares. Me acusaba de ser un monstruo tacaño que privaba a su sobrina de las necesidades más básicas para el desarrollo de su carrera. Yo miré la pantalla iluminada con los mensajes insultantes, deslicé la notificación hacia arriba y decidí ignorar el drama familiar por completo. Mi teléfono continuó vibrando intermitentemente con opiniones de perfectos extraños que habían rastreado mis redes sociales a partir de sus etiquetas indirectas. Algunos usuarios me dejaban comentarios hostiles en mis fotos antiguas, exigiéndome que le devolviera la libertad económica a mi pareja de inmediato. Resultaba irónico ver cómo personas que no sabían cuánto cuesta un kilo de arroz opinaban con tanta ligereza sobre mi economía doméstica. Apagué las notificaciones de todas mis aplicaciones de mensajería y coloqué el dispositivo móvil boca abajo sobre la mesa de centro. No iba a permitir que la histeria colectiva de una comunidad digital alterara la paz de mi hogar. Pensé que al ver mi total indiferencia y la falta de confrontación directa,
Camila se calmaría y buscaría una solución racional a su situación habitacional. Asumí que el sentido de la vergüenza regresarían una vez que el flujo de comentarios de apoyo en su vídeo comenzara a disminuir de forma natural. Sin embargo, sobreestimé por completo la capacidad de autorregulación de una persona cuya mente vive atrapada en las métricas de popularidad. La desconexión con el valor real del dinero la empujó a buscar alternativas mucho más arriesgadas para sostener su estilo de vida ficticio. El silencio de la noche se encargaría de revelarme los extremos a los que estaba dispuesta a llegar para figurar. Esa misma noche, mientras intentaba conciliar el sueño en la habitación principal, la escuché hablar en un tono de voz inusualmente alto desde la sala. Las paredes del departamento eran lo suficientemente delgadas como para filtrar la emoción fingida que utilizaba para sus llamadas de negocios. Estaba pactando una colaboración de alto impacto por teléfono con un individuo al que se refería constantemente con el nombre de Kevin. Mencionaba que la alianza digital elevaría los números de ambos a niveles nunca antes vistos en la región local. Su voz denotaba una urgencia tremenda por cerrar el acuerdo comercial antes de que terminara la semana en curso. Durante la conversación telefónica, Camila se encargaba de inflar sus propias estadísticas y de prometer un acceso exclusivo a locaciones de alto nivel estético. Le aseguraba a este tal Kevin que ella manejaba un presupuesto de producción considerable y que contaba con recursos patrimoniales importantes a su entera disposición. Escucharla vender mi propio departamento y mi estabilidad económica como parte de su paquete de negociación me causó una profunda incredulidad. Ella continuaba cavando su propio pozo, asumiendo que sus palabras en voz alta se transformarían mágicamente en billetes reales para pagar sus deudas. Me acomodé la almohada, cerré los ojos y decidí que el tiempo se encargaría de poner cada cosa en su lugar. La llamada se extendió por casi una hora, detallando estrategias de publicación cruzada, etiquetas de patrocinadores imaginarios y horarios de grabación extenuantes. Camila sonaba convencida de haber encontrado al socio comercial definitivo que la rescataría del supuesto anonimato financiero al que yo la tenía sometida. No detecté un solo segundo de duda en sus planteamientos comerciales erráticos basados puramente en la especulación del algoritmo de Internet. Kevin, por lo que alcanzaba a interpretar de las respuestas de ella, parecía morder el anzuelo de la opulencia que mi exnovia proyectaba falsamente. La puesta en escena para su próximo movimiento caótico estaba completamente armada bajo mi propio techo familiar. La mañana siguiente trajo consigo una atmósfera cargada de una extraña energía de suficiencia por parte de mi contraparte residencial. Camila caminaba por los pasillos con una sonrisa misteriosa, asumiendo que su nueva alianza con Kevin la colocaba un paso por delante de mi silenciosa estrategia. Yo me limité a preparar mi café matutino con la parsimonia habitual, ignorando sus miradas desafiantes y sus suspiros de superioridad corporativa. Sabía que la llegada de un tercero al conflicto no haría más que acelerar el proceso de autosabotaje en el que ella se había embarcado voluntariamente. La nueva amenaza estaba latente, pero mi postura de muro de piedra permanecía intacta frente a los embates de la ficción digital. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, excelente jugada la de ponerte los audífonos mientras la reina del drama gritaba por las esquinas. Qué mal que use el término de abuso financiero solo porque ya no le prestas tu dinero para sus caprichos de agencia. Respuesta de OP, mi prioridad absoluta es cuidar las finanzas reales del mundo material en lugar de alimentar egos en Internet. No iba a permitir que me cobrara una cena carísima a mis costillas sin haber avisado con anticipación. Usuario anónimo 2 dice, ese tal Kevin me huele muy mal desde aquí. Tiene toda la pinta de ser el típico oportunista de redes. Apuesto a que descubrió que ella tiene seguidores y quiere colgarse de su drama para subir sus propios números. Respuesta de OP, mantengo mi postura impasible y con total frialdad absoluta ante la aparición de nuevos personajes en este circo digital. El tiempo siempre termina dándole la razón a quien actúa con hechos concretos sin necesidad de discutir en voz alta. Actualización 2. Ha pasado 3 días desde la última actualización y la tensión habitacional alcanzó un punto de ridiculez que superó mis expectativas más cínicas. Intenté mantener mis rutinas intactas, enfocándome en mis proyectos laborales y utilizando el departamento únicamente como un espacio de descanso nocturno. Camila se encargaba de hacer notar su presencia mediante el desorden estratégico de sus equipos de grabación en las áreas comunes de la vivienda. Yo simplemente esquivaba los cables y los trípodes con total indiferencia, negándole la confrontación que tanto buscaba para sus historias de Internet. Todo ese precario equilibrio doméstico saltaría por los aires al concluir mi jornada laboral del viernes por la tarde. Todo iba bien hasta que regresé del trabajo cansado y encontré a un perfecto desconocido operando cámaras en la intimidad de mi propio hogar. Un tal Kevin, un influencer local de dudosa procedencia y cabello excesivamente engominado, estaba grabando un recorrido detallado por mi propia sala de estar. El tipo hablaba frente a la lente de su teléfono con un tono de voz impostado, describiendo los muebles que yo pagué como parte de su nuevo centro de operaciones creativas. Camila lo asistía sosteniendo un panel de luces LED y asintiendo con devoción ante cada palabra que el sujeto pronunciaba para su audiencia virtual.
La escena era un insulto directo a mi privacidad patrimonial, ejecutada con una impunidad pasmosa en mi propia propiedad. Camila me vio entrar por la puerta principal, pero en lugar de mostrar incomodidad, adoptó una actitud sumamente desafiante y provocadora frente a su invitado. Se plantó en medio del pasillo central y me advirtió en tono burlón que Kevin sí entendía a la perfección el verdadero valor de la exposición VIP en la era moderna. Afirmó con desparpajo que ambos se estaban preparando para salir a cerrar un trato comercial de negocios nocturnos de altísimo impacto publicitario. Miraba de reojo a la cámara de su teléfono, esperando que yo reaccionara con gritos de celos o un reclamo territorial que pudiera documentar en vivo. Su estrategia era burda y previsible, diseñada específicamente para forzar un estallido emocional que justificara su narrativa de opresión. Ante su evidente provocación para hacerme estallar en ira frente al influencer de pacotilla, decidí aplicar mi postura de muro de piedra con una precisión quirúrgica. Caminé directamente hacia la cocina pasando por un lado de ellos, sin romper mi paso ni alterar la expresión de mi rostro un solo milímetro. Tomé un vaso de la alacena, abrí la llave del grifo y procedí a llenarlo con agua fría con una parsimonia absoluta. Los ignoré olímpicamente, actuando como si el pasillo estuviera completamente vacío y las luces LED no fueran más que alucinaciones sin importancia material. Bebí el agua lentamente, concentrándome en el sonido del líquido y bloqueando la presencia de los dos intrusos mediáticos. Mi absoluta falta de drama y mi total desinterés parecieron descolocar por completo al tal Kevin, quien no estaba acostumbrado a la indiferencia del mundo real. El tipo bajó lentamente su teléfono celular, carraspeó con incomodidad y comenzó a mirar hacia los lados buscando una salida digna a la situación. Su seguridad impostada de creador de contenido VIP se desmoronó al notar que yo ni siquiera los miraba con un ápice de rabia o frustración. Camila, al notar el titubeo de su nuevo socio comercial, se puso visiblemente nerviosa y comenzó a elevar el tono de sus comentarios absurdos. La farsa digital se estaba agrietando bajo el peso de un silencio que no sabían cómo monetizar ni editar en sus aplicaciones. Para forzar una reacción desesperada que salvara su tambaleante narrativa digital, Camila estiró la mano hacia la mesa de la entrada y agarró las llaves de mi auto personal. Me anunció a gritos que se irían en mi vehículo para poder ahorrar el presupuesto logístico de la producción nocturna que tenían planeada. Sostuvo las llaves frente a mi rostro, desafiándome con la mirada a quitárselas por la fuerza frente al lente de su compañero de grabaciones. El plan de ella era evidente, quería que yo la tocara o le gritara para consolidar su papel de víctima de maltrato ante su comunidad virtual. Yo me limité a colocar el vaso vacío sobre la barra de la cocina, manteniendo mis manos abajo y mi rostro de piedra intacto. En lugar de detenerla físicamente o iniciar una ridícula disputa por un llavero en mi propio pasillo, simplemente di media vuelta y caminé hacia mi habitación. Escuché el sonido metálico de las llaves siendo agitadas con triunfo mientras ellos se apresuraban a abordar el ascensor del edificio residencial. Camila se despidió con una risa burlona que pretendía sonar hiriente, asumiendo que me había infligido una derrota monumental al quedarse con mi medio de transporte. La puerta principal del departamento se cerró tras ellos, dejando tras de sí un rastro de perfume barato y un silencio sepulcral que yo procedí a saborear de inmediato. Mi mente ya estaba ejecutando la verdadera respuesta patrimonial a su descarado abuso de confianza. Esperé pacientemente un lapso de 10 minutos para asegurarme de que hubieran bajado al estacionamiento subterráneo y abandonado el perímetro del complejo de departamentos. Una vez que el silencio confirmó su partida física, me dirigí con paso firme hacia el panel de control de la entrada principal de la vivienda. Retiré la tapa protectora de la cerradura electrónica inteligente que resguardaba el acceso directo al inmueble que yo pagaba por completo. Accedí al menú de configuración avanzada utilizando mis credenciales de administrador propietario, las cuales ella jamás se había molestado en conocer o registrar. Procedí a borrar de forma definitiva todos los códigos de acceso numéricos que ella utilizaba diariamente para ingresar al lugar. Introduje una nueva secuencia de dígitos sumamente compleja que solo yo conocía, asegurando que ninguna de sus combinaciones habituales volviera a activar el mecanismo de apertura. El pestillo digital emitió un pitido de confirmación que sonó en la sala como el cierre definitivo de un capítulo de mi vida. No sentí el menor remordimiento ni agitación emocional durante el proceso técnico de seguridad patrimonial que estaba llevando a cabo en el panel. La cerradura electrónica era mía, el contrato de arrendamiento estaba a mi nombre y las decisiones sobre quién pisaba ese suelo me correspondían exclusivamente a mí. La influencer de la vida real acababa de perder su derecho de piso por su propia ambición desmedida. Inmediatamente después de asegurar la puerta de entrada, tomé mi computadora portátil para formalizar la situación ante las autoridades administrativas correspondientes del edificio. Redacté un correo electrónico sumamente formal y detallado dirigido a la oficina de la Administración Central del Complejo Residencial de Departamentos. Adjunté una copia de mi contrato de alquiler vigente donde constaba que yo era el único responsable legal y financiero del inmueble en cuestión. Informé formalmente que la ciudadana Camila ya no residía en dicha unidad habitacional a partir de ese preciso momento por decisión del titular.
Solicité la baja inmediata de sus permisos de acceso a las áreas comunes y al estacionamiento subterráneo del complejo. Para agilizar el proceso y evitar cualquier contratiempo logístico posterior, decidí realizar una llamada telefónica directa al jefe de seguridad de la recepción principal. Le expliqué con voz calmada y corporativa que se había realizado un cambio en la composición de los habitantes del departamento de mi propiedad. El encargado tomó nota de la instrucción, confirmando que se bloquearían las tarjetas de acceso magnético asociadas al nombre de mi expareja de forma inmediata en el sistema general. Me aseguró que el personal de vigilancia apostado en la entrada peatonal restringiría cualquier intento de ingreso no autorizado a las torres de viviendas. Colgué el teléfono sintiendo una profunda satisfacción material por haber actuado con la ley y el contrato de mi lado. Caminé por el departamento ahora vacío, experimentando una maravillosa sensación de amplitud que no recordaba haber sentido en los últimos 2 años de relación. La ausencia de trípodes, aros de luz y discursos ensayados transformaba el espacio en un verdadero hogar destinado al descanso y la introspección personal. Recogí un par de prendas que ella había dejado tiradas sobre el sillón de la sala y las coloqué ordenadamente en una esquina del pasillo. No existía prisa alguna por mi parte, la estrategia del muro de piedra consistía precisamente en dejar que los eventos fluyeran hacia su conclusión lógica. El auto que se habían llevado no me preocupaba en absoluto, pues contaba con seguro de cobertura total contra cualquier imprevisto logístico. La noche avanzó tranquila mientras me preparaba una cena sencilla sin la presión de tener que documentar los ingredientes para una comunidad virtual hambrienta de estética. Saboreé la comida en absoluto silencio, disfrutando de la textura de los alimentos y de la maravillosa ausencia de pantallas parpadeantes a mi alrededor. Era evidente que Camila y Kevin estarían en algún club nocturno intentando aparentar un éxito financiero que solo existía en sus mentes sobrecalentadas por el algoritmo. La realidad material de su situación habitacional los golpearía con una fuerza tremenda una vez que decidieran dar por terminada su jornada de grabaciones VIP. Yo me dispuse a dormir profundamente, sabiendo que las cerraduras electrónicas no entienden de marcas personales ni de seguidores en Internet. A través de las ventanas de mi habitación podía percibir el movimiento lejano de la ciudad, ajena por completo a los delirios de grandeza de la influencer desalojada. Sabía perfectamente que el regreso de ella desataría una nueva ola de histeria digital, pero las barreras físicas y legales ya estaban sólidamente establecidas en el perímetro del edificio. Su intento de utilizar mi propio vehículo para financiar su producción publicitaria se convertiría en el catalizador de su propia ruina habitacional. Permanecí inmóvil en la oscuridad de la alcoba, disfrutando de la maravillosa quietud que solo un hombre libre de manipulación mediática puede experimentar plenamente. La consecuencia de sus decisiones absurdas estaba en camino, y yo simplemente me limitaría a observar su colapso material desde la seguridad de mi fortaleza de piedra. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, esto se salió de control por completo de forma ridícula. La tipa se lleva el auto del novio para irse de networking nocturno con un influencer de dudosa procedencia y piensa que no habrá consecuencias reales en el mundo material. Respuesta de OP, la seguridad patrimonial y los límites del hogar no son negociables bajo ninguna circunstancia mediática. El cambio inmediato de los códigos de la cerradura electrónica fue la respuesta lógica a su descarado abuso de confianza. Usuario anónimo 2 dice, su supuesta marca personal parece un negocio completamente quebrado que intenta aparentar un lujo inexistente a costillas de los demás. Qué pena ajena ver a Kevin grabando en una sala que ni siquiera le pertenece a ella. Respuesta de OP, el silencio absoluto corta de raíz cualquier intento de manipulación mediática o chantaje emocional en las plataformas digitales. Dejé que se quedaran con la ficción de la noche mientras yo aseguraba la realidad del departamento. Actualización 3. Ha pasado un día desde la última actualización y el amanecer trajo consigo el desenlace previsible de la aventura nocturna de los creadores de contenido VIP. Me desperté temprano por el hábito laboral habitual, preparé una taza de café cargado y me senté en la barra de la cocina a disfrutar de la mañana. Decidí abrir mis redes sociales por pura curiosidad sociológica para observar el estado del circo digital que Camila había montado a mi alrededor. Sabía que la combinación de mi auto, el tal Kevin y la tarjeta de crédito cancelada generaría un espectáculo digno de análisis material. No me equivoqué en absoluto al revisar las publicaciones recientes asociadas a las cuentas de los involucrados en el drama. Todo iba bien hasta que abrí mis aplicaciones por la mañana y encontré una serie de historias grabadas por el propio Kevin desde un lugar inimaginable. El sujeto estaba transmitiendo en vivo utilizando la cámara frontal de su teléfono desde la habitación de un decadente motel de carretera ubicado en las afueras de la ciudad. El fondo del vídeo mostraba paredes cubiertas de humedad y una iluminación de neón barata que contrastaba fuertemente con la estética VIP que solían pregonar. Camila aparecía al fondo del metraje de manera intermitente, luciendo visiblemente demacrada y tratando de acomodarse el cabello frente a un espejo manchado. La gran producción comercial nocturna parecía haber naufragado en un entorno de dudosas condiciones higiénicas y logísticas.
En los fragmentos de vídeo compartidos, Camila intentaba desesperadamente justificar el espantoso entorno habitacional frente a la lente de su compañero de grabaciones. Afirmaba con una sonrisa sumamente forzada que la habitación del motel era en realidad una locación minimalista seleccionada cuidadosamente para una colaboración de contenido exclusivo. Explicaba a sus seguidoras que el minimalismo crudo del lugar aportaba una atmósfera urbana y disruptiva que rompería con los esquemas tradicionales de las plataformas de Internet. Resultaba patético escucharla maquillar la sordidez de un motel de paso tratándolo como si fuera un estudio fotográfico de alta gama en Nueva York. Yo mantuve mi postura de muro de piedra inalterable, observando la pantalla con la misma frialdad con la que analizo un reporte de gastos de la oficina. Asumí inmediatamente que toda esta puesta en escena digital estaba diseñada con la vaga esperanza de que yo reaccionara con ruegos, llamadas desesperadas o un ataque de celos incontrolable. Ellos pensaban que ver a mi expareja en un motel con otro creador de contenido me empujaría a suplicar por su regreso al departamento familiar. Sin embargo, su desconocimiento absoluto sobre la psicología de un hombre con límites patrimoniales claros los llevó a cometer un error de cálculo monumental. Mi postura se mantuvo completamente intacta mientras terminaba de tomar mi café y procedía a ejecutar las tareas pendientes de la jornada doméstica. No iba a agradecerles ni un solo byte de atención emocional para alimentar su decadente y público espectáculo virtual. Me levanté de la barra de la cocina, me dirigí hacia la habitación secundaria y comencé a guardar de forma sistemática las pertenencias pendientes de Camila que aún quedaban en el lugar. Saqué varias maletas grandes que ella había comprado con mi dinero y procedí a llenarlas con su ropa, sus cosméticos y sus zapatos de diseñador falso. Trabajé con una eficiencia milimétrica, doblando cada prenda y asegurando los cierres sin un solo rastro de ira o resentimiento en mis movimientos físicos. No existía animadversión en mi proceder, sino el simple deseo logístico de limpiar mi espacio habitacional de cualquier residuo de la farsa mediática. Coloqué las maletas perfectamente ordenadas en el pasillo central, listas para su despacho definitivo hacia el mundo exterior. La complicación seria de la jornada surgió a media mañana cuando mi teléfono personal comenzó a sonar insistentemente, mostrando la fotografía de Camila en la pantalla iluminada. Decidí contestar la llamada únicamente para escuchar el estado de la situación material en la que se encontraba la gran empresaria de Internet. Al presionar el botón de aceptación, fui recibido por el sonido de un llanto descontrolado e histérico que inundó el auricular del dispositivo. Ella se encontraba en un estado de pánico absoluto, balbuceando palabras incoherentes sobre traición, abandono y la crueldad de las plataformas digitales de entretenimiento. Me tomé un segundo para escuchar el trasfondo de la llamada antes de emitir cualquier juicio o palabra de mi parte. Entre sollozos y gritos ahogados, me explicó que el tal Kevin la había dejado completamente plantada en el motel de carretera sin un solo centavo para regresar a la ciudad. El influencer VIP había desaparecido del lugar a altas horas de la madrugada aprovechando que ella se encontraba profundamente dormida tras la extenuante jornada de grabaciones ficticias. Lo peor de la situación logística era que el sujeto se había llevado mi auto personal, abandonándola a su suerte con la cuenta del establecimiento pendiente de pago. La huida del socio comercial se produjo de forma abrupta tras un descubrimiento financiero que desmanteló por completo la mentira de opulencia de mi expareja. Según lo que ella misma me confesó en medio de su crisis nerviosa, Kevin descubrió la verdad cuando intentaron pagar la tarifa de la habitación del motel en la recepción principal. Camila presumió con soberbia la tarjeta de crédito adicional que solía utilizar para sus salidas estéticas, asegurando que yo cubría cualquier monto sin rechistar. Al pasar el plástico por la terminal bancaria del establecimiento, el sistema arrojó un rechazo inmediato debido a la cancelación definitiva que yo había ejecutado el martes por la noche. El influencer local, al darse cuenta de que la tarjeta de crédito que ella presumía estaba cancelada y que no había fondos reales, entró en pánico patrimonial. Decidió huir del sitio de forma cobarde, utilizando mi vehículo para asegurar su propio escape de la deuda hotelera. Fiel a mi estilo inquebrantable de muro de piedra, escuché todo su relato sin interrumpirla una sola vez y sin emitir el más mínimo suspiro de satisfacción o reproche familiar. Cuando ella terminó de hablar y guardó silencio esperando una respuesta protectora o un ofrecimiento de rescate económico de mi parte, actué con frialdad absoluta. Acerqué el teléfono a mi rostro, presioné el botón rojo para colgar la llamada en absoluto silencio y di por terminada la comunicación verbal de forma irrevocable. No hubo reclamos de mi parte sobre el auto, ni insultos hacia su persona, ni cuestionamientos sobre su alarmante falta de moralidad habitacional. Simplemente corté el flujo de su drama con el peso muerto de una total e infinita indiferencia. Inmediatamente después de colgar la llamada telefónica, accedí a las opciones de configuración de mi dispositivo móvil y procedí a bloquear su número telefónico de forma temporal en el sistema de mensajería. No quería recibir más alertas de pánico, ni mensajes de texto cargados de manipulación emocional, ni explicaciones absurdas sobre la arquitectura del motel de carretera. Mi tranquilidad mental cotizaba mucho más alto en el mercado real que las excusas baratas de una creadora de contenido en bancarrota moral. Una vez asegurado el frente digital,
me dispuse a ejecutar la fase final del desalojo material de sus pertenencias personales del departamento. El proceso debía concluir antes de que el sol de la tarde comenzara a descender sobre el complejo residencial. Me dirigí hacia la planta baja del edificio y procedí a solicitar la ayuda directa del conserje principal del complejo, un hombre de total confianza que conocía perfectamente la situación habitacional del lugar. Le expliqué de manera sumamente ejecutiva que la ciudadana Camila había dejado de residir en mi unidad habitacional y que era necesario retirar sus pertenencias del inmueble. El empleado asintió con profesionalismo, trayendo consigo un carrito de transporte logístico para facilitar el traslado de los bultos pesados por los pasillos del edificio. Subimos al departamento, cargamos las maletas perfectamente cerradas y las cajas que contenían los restos de su imperio estético de Internet. El proceso se llevó a cabo con una discreción absoluta que contrastaba fuertemente con los vídeos ruidosos de la influencer. Procedimos a colocar de forma ordenada todas sus maletas y cajas en la acera exterior del edificio, justo a un costado de la caseta de vigilancia principal del complejo residencial. Las pertenencias quedaron expuestas al aire libre en la vía pública, perfectamente visibles para cualquier peatón o automovilista que transitara por la concurrida avenida central. El conserje se encargó de verificar que todo estuviera en perfectas condiciones de embalaje para evitar cualquier reclamo legal posterior sobre pérdidas materiales de valor estético. Yo le agradecí su valiosa colaboración entregándole una generosa propina en efectivo que salía de los ahorros que ahora generaba mi cuenta bancaria. El perímetro de mi hogar estaba oficialmente limpio de cualquier influencia digital nociva o parasitaria. Observé el montón de equipaje depositado sobre el concreto de la banqueta pública, experimentando una profunda sensación de justicia material y de alivio existencial absoluto. Esta tremenda humillación material era el precio directo y sin descuentos de haber querido jugar a la empresaria digital utilizando mis valiosos recursos financieros reales. Ella había intentado vender una falsa imagen de éxito a costillas de mi trabajo y de mi estabilidad patrimonial en el departamento que yo pagaba. La realidad del asfalto y de la vía pública era un recordatorio brutal de que el Internet no provee de un techo sólido donde resguardarse del frío invernal. La ficción publicitaria se había disuelto por completo frente a los ojos del personal de vigilancia del edificio de departamentos. Regresé a mi departamento sintiendo que el aire que respiraba en los pasillos de la vivienda era notablemente más ligero y puro que en los meses anteriores del noviazgo. Me senté en mi sillón preferido, abrí nuevamente mi libro de lectura y me dediqué a disfrutar de las horas de la tarde con absoluta parsimonia residencial. Sabía perfectamente que el auto sería localizado por las autoridades correspondientes tarde o temprano gracias al sistema de rastreo satelital GPS integrado en el motor del vehículo. La amenaza habitacional estaba resuelta, las maletas estaban en la acera exterior y la influencer se encontraba atrapada en su propio laberinto de falsedades virtuales. Mi postura de muro de piedra había resistido los embates del caos digital, demostrando que la solidez material siempre triunfa sobre la comedia de Internet. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, alucinante el nivel de consecuencias que se maneja en esta historia familiar. El tal Kevin huyendo del motel en cuanto la tarjeta real de crédito rebotó en la terminal de la recepción es de película de comedia barata. Las parejas interesadas en el estatus siempre se quedan solas en la calle cuando la billetera real se cierra definitivamente. Respuesta de OP, el cumplimiento estricto de la separación de bienes y de espacios es la única garantía de paz mental en estos tiempos modernos de redes sociales. Tener las bolsas de basura y sus maletas listas en la puerta del complejo fue el paso final necesario para sanear mi propiedad privada. Usuario Anónimo 2 dice, me muero de la risa con la justificación de la locación minimalista para una colaboración de contenido exclusivo desde un motel de carretera de mala muerte. La supuesta tarifa de la locación exclusiva incluía cobros por hora o venía con el jabón de cortesía usado de regalo. Respuesta de OP, permanezco completamente desapegado emocionalmente de las ficciones publicitarias que inventan para no aceptar su rotundo fracaso económico en las plataformas digitales. La dura realidad material de estar desalojada en la vía pública superó por completo cualquier fantasía de Internet que intente vender en sus vídeos de Instagram. Actualización 4. Ha pasado 12 horas desde la última actualización y el mediodía trajo consigo el acto final de este caótico despliegue de vanidad cibernética. El sol golpeaba con fuerza el pavimento de la avenida principal cuando decidí asomarme por el gran ventanal de la sala para revisar el estado de la acera exterior del edificio. Pude observar desde las alturas cómo un taxi de servicio público se estacionaba lentamente justo enfrente del montón de equipaje que reposaba junto a la caseta de vigilancia. Camila descendió del vehículo con movimientos lentos que denotaban el cansancio físico y la humillación de haber pasado la noche atrapada en el motel periférico. Me acomodé la camisa, salí de la vivienda y tomé el ascensor hacia la planta baja para concluir de forma definitiva con el trámite residencial de desalojo. Todo iba bien hasta que Camila llegó al edificio al mediodía, vistiendo exactamente la misma ropa arrugada de la noche anterior y con una actitud extrañamente condescendiente en su rostro demacrado.
Al ver sus maletas y cajas perfectamente ordenadas en la banqueta junto a la entrada principal del complejo de departamentos, intentó sonreír de forma forzada frente al personal de seguridad. No mostraba rastro de arrepentimiento ni de vergüenza material por haber utilizado mi vehículo personal para financiar su desastrosa producción publicitaria nocturna con el influencer prófugo. Caminó hacia la reja peatonal con paso firme, pretendiendo mantener un aura de superioridad ejecutiva que contrastaba fuertemente con las manchas de suciedad de sus zapatos estéticos. Yo permanecí parado detrás del vidrio de seguridad de la recepción principal, observando su aproximación física con la frialdad de una estatua de mármol pulido. Al tener frente a frente la barrera de seguridad que impedía su ingreso al complejo residencial, se detuvo, me miró fijamente a través del cristal y procedió a soltar un discurso verdaderamente delirante. Intentó sonreír de manera cómplice y me dijo con total desparpajo que todo lo sucedido en el motel de carretera con Kevin había sido únicamente una prueba de lealtad extrema de su parte. Afirmó con voz engolada que necesitaba poner a prueba mis reacciones emocionales para ver si yo era verdaderamente un hombre VIP capaz de sostener el estatus internacional de su marca personal. Según su lógica torcida, su desaparición nocturna y el uso inconsulto de mis recursos económicos eran parte de un experimento social diseñado para fortalecer los lazos afectivos de nuestra relación de pareja. Esperaba claramente que yo abriera la puerta de seguridad, la abrazara y le permitiera ingresar nuevamente al departamento que yo pagaba por completo con mi salario laboral. Mi respuesta final e irrevocable ante su sarta de mentiras publicitarias fue extender la mano de forma pausada a través de la pequeña ventanilla de atención de la caseta de vigilancia principal. Le entregué el duplicado de las llaves de acceso peatonal que el conserje del edificio ya había retirado formalmente del mecanismo de la cerradura electrónica de mi vivienda esa misma mañana. Ella tomó el llavero de metal con desconcierto, notando que el plástico de seguridad ya no contaba con los permisos vigentes para activar los elevadores ni las puertas del complejo residencial. Procedí a soltar el pestillo de seguridad y le cerré la pesada puerta de hierro del complejo en la cara de forma contundente, sin mediar una sola palabra ni concederle un solo segundo de réplica verbal. Di media vuelta con total parsimonia residencial y caminé de regreso hacia los ascensores interiores, dejando tras de mí el eco sordo de sus reclamos desesperados en la acera pública. El derrumbe de su imagen pública explotó de manera espectacular y destructiva en el preciso instante en que ella decidió que la mejor forma de procesar el desalojo era encender nuevamente la cámara frontal de su dispositivo móvil. Camila, atrapada en su adicción al drama cibernético, comenzó a transmitir en vivo para todas sus plataformas digitales su supuesta mudanza VIP independiente hacia un nuevo centro residencial de alto valor estético. Quería vender a su ruidosa comunidad virtual la falsa idea de que estaba abandonando un entorno tóxico por decisión propia para avanzar hacia proyectos comerciales mucho más ambiciosos y lucrativos. El teléfono enfocaba sus maletas ordenadas en la banqueta, mientras ella pronunciaba un discurso ensayado sobre el empoderamiento femenino y la superación de las barreras financieras ordinarias en el mundo moderno. Sin embargo, su desesperada necesidad de atención mediática se convirtió en la herramienta definitiva de su propio autosabotaje digital frente a la mirada atenta de miles de espectadoras virtuales. Sus fieles seguidoras de las redes sociales, al observar con detenimiento los detalles del fondo del vídeo de la transmisión en vivo de la supuesta mudanza de lujo, notaron elementos sumamente comprometedores. La cámara de alta resolución de su teléfono móvil captó accidentalmente los detalles de las grandes bolsas de basura plástica que yo había utilizado para empacar los restos de su guardarropa. Pegadas en los costados de los contenedores se encontraban las etiquetas de inventario y las facturas impresas emitidas por la Administración Central del edificio de departamentos de clase alta. Las etiquetas mostraban claramente el nombre de mi persona como el único titular legal y financiero de la propiedad, además de detallar el elevado costo mensual de la renta que yo pagaba en su totalidad. El chat de la transmisión en vivo comenzó a llenarse de forma inmediata con comentarios sumamente incisivos y preguntas venenosas formuladas por sus propias fanáticas del Internet. Las usuarias descubrieron en tiempo real que la supuesta empresaria independiente de alto estatus vivía en realidad de forma gratuita en un departamento financiado por el novio al que tanto criticaba en sus vídeos cómicos. La falsedad de su narrativa de opulencia se desmoronó por completo bajo el lente de su propia herramienta de trabajo digital en plena vía pública de la ciudad. Las burlas y los cuestionamientos en la sección de comentarios se volvieron tan masivos que Camila se vio obligada a cortar la transmisión en vivo de forma abrupta e improvisada para detener el daño publicitario a su cuenta personal. Las capturas de pantalla de las etiquetas de los precios y de los contratos de alquiler comenzaron a circular febrilmente por diversos foros locales dedicados al chisme de creadores de contenido de Internet. Su marca personal de mujer empoderada e independiente quedó reducida a cenizas digitales en cuestión de minutos debido a su propia negligencia técnica con la cámara del teléfono móvil. Las mismas seguidoras que antes la elogiaban por su supuesta vida VIP ahora la criticaban con severidad por su alarmante falta de honestidad material y financiera. Actualmente, yo disfruto de un silencio absoluto, reparador y maravilloso en cada uno de los rincones del departamento que recuperé por completo gracias a mi postura de muro de piedra.
Las mañanas transcurren sin la presencia molesta de aros de iluminación LED, trípodes estratégicamente ubicados en los pasillos o discursos ensayados sobre la economía de la atención en Internet. Mis finanzas personales se han recuperado de manera espectacular y acelerada al eliminar por completo los elevados costos mensuales asociados a las salidas estéticas y caprichos de mi expareja residencial. Puedo concentrarme plenamente en mis verdaderos proyectos laborales en la oficina, sabiendo que mi dinero se destina exclusivamente a asegurar mi propio patrimonio material en el mundo real. El vehículo personal que el tal Kevin se había llevado del estacionamiento subterráneo fue localizado por las autoridades policiales competentes apenas un par de días después del caótico incidente del motel periférico. El automóvil se encontraba abandonado en una callejuela apartada del centro de la ciudad, con el tanque de combustible completamente vacío pero sin daños estructurales de gravedad en la carrocería exterior. El influencer local se encargó de dejar las llaves tiradas debajo del asiento del conductor antes de desaparecer de la escena para evitar cualquier cargo legal por robo de propiedad privada. Procedí a retirar el vehículo del depósito oficial de la policía, le realicé una limpieza profunda para eliminar cualquier rastro estético de los intrusos y lo regresé a mi estacionamiento privado. Camila tuvo que mudarse de regreso de manera definitiva a la pequeña habitación de huéspedes de la humilde residencia suburbana propiedad de sus padres biológicos en las afueras de la ciudad. Su realidad habitacional actual carece por completo del lujo, la estética de moda y las vistas panorámicas que solía disfrutar de forma gratuita en mi departamento residencial de clase alta. Desde ese modesto e incómodo espacio residencial, continúa publicando vídeos esporádicos en sus redes sociales remanentes con una audiencia notablemente disminuida en sus métricas de popularidad virtual. Sus contenidos actuales consisten en aburridos monólogos de autoayuda enfocados en cómo superar las malas energías y el caos oculto del universo material que nos rodea. El tal Kevin, por su parte, demostró el verdadero valor de las alianzas comerciales basadas puramente en el interés publicitario de las plataformas digitales de Internet. El sujeto procedió a bloquear la cuenta personal de Camila de forma definitiva en todas sus redes sociales oficiales en cuanto notó que su calificación crediticia y su reputación virtual se habían desplomado por completo. No quería que el nombre de su marca personal se viera asociado al fracaso habitacional y a las mentiras de una influencer desalojada en la vía pública de la ciudad de forma tan humillante. El supuesto socio comercial de negocios nocturnos VIP demostró que en el mundo del algoritmo las promesas se borran con la misma facilidad con la que se elimina un comentario incómodo de la pantalla. Observar el desenlace material de toda esta comedia caótica me produce una profunda sensación de tranquilidad existencial que no cambiaría por ningún número de seguidores virtuales en Internet. Cada quien terminó habitando el espacio real que le correspondía de acuerdo a sus verdaderas capacidades económicas y a la honestidad de sus acciones cotidianas en el mundo material. Yo me quedé con el departamento amplio, las finanzas estables, el vehículo recuperado y el maravilloso silencio que resguarda la privacidad de mi hogar de la mirada intrusiva de extraños sedientos de chisme. Ella se quedó con sus vídeos de autoayuda, sus maletas baratas, la habitación de sus padres y la dura lección de que el granito de la cocina se paga con dinero real, no con corazones de aplicaciones móviles. La lección de causalidad quedó grabada con fuego en los registros digitales de su propia comunidad virtual, la cual fue testigo directo de cómo su propia obsesión publicitaria terminó por sepultar su estilo de vida ficticio. El intento burdo de utilizar mis recursos materiales para alimentar una mentira mediática se convirtió en la fuerza de retroceso definitiva que la expulsó de mi propiedad privada de forma irrevocable. Cierro las cortinas de la sala por las noches con la maravillosa certeza de que ninguna cámara encendida volverá a profanar el espacio sagrado de mi descanso familiar en este rincón del mundo real. Ella buscaba desesperadamente una audiencia masiva que vigilara sus movimientos cotidianas, y ahora tiene exactamente el público ideal para contemplar la silenciosa realities de su propio y absoluto autosabotaje digital.